Los nativos lo llamaban Rapa Nui, el ombligo del mundo. Eso es al menos lo que nos enseñó Kevin Costner en la película. Las orejas largas y las orejas cortas que se enfrentaron durante siglos en una tremenda guerra fratricida que acabó con la floresta, acabó con la ecología de una isla, la más abandonada, la más aislada del mundo, la más lejana del mundo. Claro que sí, es la isla de Pascua. Hoy en día apenas 2000 habitantes. Una curiosa forma de entender la vida, una curiosa forma de escritura y sobre todo, dominándolo todo, los moais. Algunos dicen que los artífices, la causa de la desgracia ecológica de Rapa Nui, de la isla de Pascua. Esta noche vamos a averiguar cosas interesantes de Rapa Nui. Vamos a averiguar cosas gracias al doctor Fernando Jiménez del Oso, porque allí estuvo, claro. Ayer. ¿Y dónde no estuvo Fernando Jiménez del Oso? ¿Qué tal, mi querido Fernando? Muy buenas noches. Hola, buenas noches aquí, buenas noches a los oyentes. Ya ha habido muchos sitios en los que no he estado. Otras cosas, no estuve en el cine viendo la película de Kevin Costner, que creo que era muy mala, ¿no? Bueno, pues tenía sus cosillas, Fernando, tenía sus cosillas, pero claro, no sé si nos contaron... Por lo que me ha contado ella, me da la impresión de que muy documentado no estaba, ¿no? Pero lo de las orejas cortas y las orejas largas, ¿lo pudiste constatar? Sí, eso sí. Eso sí lo constaté. Pero tan aislada esta Pascua. Pues mira, tú no entiendes el nombre ese que ellos le dan. Utilizan los dos nombres. Uno es Tepito Tenua, que quiere decir eso, el ombligo del mundo. Del mundo, sí. O Mata Kiterrangi, que es ojos que miran al cielo. Oh. Bueno, pues te puede sonar a cosa más o menos fabulosa, o a presunción por parte de los antiguos isleños, mira, que considerarse el ombligo del mundo. Cuando vas allí, cuando te subes a la montaña más alta que hay, que tiene 600 metros, no es más, es un cráter apagado con una laguna en medio, con un cráter que tiene 1,5 kilómetros de diámetro. Cuando estás ahí y miras alrededor y miras para arriba, entiendes lo que quiere decir ese nombre. Estás solo en mitad de lo creado. No hay nada más que el mar y el cielo. La sensación de aislamiento, de estar solo en la creación, justifica que esta gente se considerara eso, utilizará ese término que se puede traducir como el ombligo del mundo. Y luego esos volcanes con sus lagunas, pues son esos ojos que miran al cielo, ¿no? Sí. Entonces lo comprende así, para soltar un par de datos y que sitúen un poco a los oyentes. La parte más cercana de la costa americana pues está a 3.518 kilómetros. Y la isla más próxima de Polinesia, la isla más cercana es Pitcairn, que está a más de 2.000 kilómetros de distancia. Pitcairn es la isla que también se hizo célebre en el cine, porque era donde se refugiaron los amotinados de la Bounty. De la Bounty, sí, la película Rebelión a Bordo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí en Pitcairn es donde se refugiaron. Es decir, eso está lejos de cualquier parte. Y claro, el primer tema que te planteas, bueno, ¿y cómo es que está habitada? Claro. ¿Cómo llegaron aquí los primeros? ¿De qué se surtieron? Claro, ¿Qué les motivó, no? Lo que uno se imagina es, bueno, sí, puedes entender que un náufrago o un pescador que le hubiera cogido una tormenta o lo que fuera, pues por azar del destino llegara allí, o llegaran 2 o 3, pero para poblar una isla, pues hace falta por lo menos una pareja, ¿no? Sí. Y es lo primero que te llama la atención, ¿no? Luego después la historia, la leyenda de ellos, pues te lo explica, ¿no? Te dice que en un momento determinado llegó a ese lugar, pues Otumatua, que era un rey, un cacique poderoso que venía de una enorme isla que se había hundido en el mar. Y te cuenta esa leyenda, pues que vinieron 2 grandes embarcaciones con varios centenares de personas, hombres y mujeres, con simientes, con renuevos de árboles, con instrumentos de labranza y demás. No, que vinieron con su civilización a Que vinieron, sí. Bueno, también te planteas, ¿y cómo llegan ahí por casualidad? Esto se hunde, vámonos, sabes que encontramos y terminan en esa isla perdida en mitad del Pacífico. Pues no, la leyenda te dice que no fue así, por supuesto. Que cuando estaba ya esa isla, ese territorio en trance de desaparecer, pues que un consejero de Otumatua, un brujo, un vidente, Aumaca, pues cayó en un sueño lúcido, en un trance de esos, y viajó astralmente
hasta encontrar esa isla y consideró que era la adecuada para establecerse. Y se lo dijo al jefe Otumatúa, oye, que he encontrado un sitio que está bien. Y entonces hizo un viaje, ya físicamente, con otras cuantas personas, a la isla en embarcación, y ya se aposentó allí y preparó las cosas para cuando llegó Tumatúa. Cuando los europeos les descubren, en el siglo XVIII, Fernando, la situación para los habitantes de la isla es bastante delicada. Eso sí, los moais ya estaban hechos. Sí, todos estaban hechos. Pero hay una cosa, un detalle importante, que coinciden todos los que no me fío es el pirata Davis, que teóricamente Davis fue el primero que lo avistó a bordo de un barco tenía un nombre precioso que se llamaba el barco Delicia de los Solteros. Porque él llegó parece que a un cuarto de milla de la isla y la describió como baja y arenosa, cuando en realidad lo que te llama la atención es lo contrario, es bastante escarpada. Pero ya cuando los holandeses en el siglo XVIII, en 1722, pues la visitan, pues te hablan ya de una isla sin árboles, que es un dato a tener en cuenta. Sí. Cuando unos años después Felipe González, de Aedo, por consiguiente, toma posesión en nombre de Carlos III, rey de España, de la isla, pues también le llama la atención lo mismo. Pero yo no sé los problemas que tuvieron en la isla. Y los que tuvieron, cómo lo solventaron, si se comieron unos a otros, que sí se comieron unos a otros, porque la antropofagia estuvo dentro de las costumbres de los pascuenses, no sé, en situaciones extremas o de una forma ritual, pero cuando los holandeses llegaron allí y desembarcaron en ese día de Pascua, que por eso de Pascua de Resurrección, por eso se llama así la isla, pues no sé qué pasó, tensión, miedo. Alguien disparó un arcabuz sin venir a cuento. El caso es que se cargaron 10 o 12 pascuenses nada más llegar. Es decir, la opinión que debieron tener los pascuenses de aquellos aguerridos europeos que llegaban. Sin embargo, después, bueno, ya había pasado una generación, cuando en 1770 Felipe González estuvo ahí con un navío y una fragata, pues la recibieron bien y entonces ya levantó unos mapas de la isla. Ya estaban los moais, y ya les llamó la atención que era una isla sin árboles, que es uno de los temas que suscita muchos debates en el momento de imaginar cómo trasladaron los moais y esas especulaciones que se han hecho respecto a los árboles. La isla no ha tenido árboles, los tuvo en tiempos. Los palinólogos pues sí han descubierto que hubo especies de árboles, pero que desaparecieron hace 1500 o 1600 años. Claro, y luego es muy difícil... Los pacuenses llegaron mucho tiempo después. Pero es muy difícil pensar que se utilizaran árboles para trasladar moais inmensos, que yo no sé qué peso puede alcanzar una mole de piedra así, ¿no? Pues, bueno, lo normal pueden ser 12, 14 toneladas, pero hay un moai ahí inacabado en el volcán del Rano Raraku, inacabado, pero en un estado avanzado de tallado, que mide unos 22 metros de altura, el que calcula la altura de un edificio de 6 o 7 plantas, sí, y con un peso no inferior a las 200 toneladas. 200 toneladas. 200 toneladas. Eso no hay árbol que lo mueva. No. Además, sí, cuando nos metamos en ese tema, que será pues hoy, la semana que viene, con la marcha que llevamos, vamos a hablar los temas eternamente, sí, pues ya veremos como más que discutible. Yo en estos temas, cuando me gustan, y la isla de Pascua, pues como contaba el otro día respecto a Egipto, pues es un lugar que has acariciado con la mente muchas veces antes de ir, que has leído mucho. Cuando vas, pues bueno, ese viaje te sirve primero para decepcionarte, porque no es lo que tú esperas. Segundo, cuando llevas ahí unos días para entrar en lo que es la magia auténtica del lugar y descubrir que es mucho más de lo que hay descrito en los libros. Y tercero, para cuando vuelves, buscar mucha más información, mucha más documentación. Y claro, en el tema de Pascua, que hay una extensa bibliografía, pues empiezas a ver que los que más han conocido el tema, los que más lo han estudiado, desde Campbell hasta Engler, los que han vivido incluso allí, es que no dan ni una. No. Es muy fuerte esa. Claro, coges pues a Torayadar, por ejemplo,
Sí, que todo lo sabe. Que todo lo sabe y que es un hombre que me cae muy bien, no es que seamos grandes amigos porque hemos coincidido un par de veces y hemos comido juntos. Pero me parece un hombre muy positivo. Cuando coge su libro, el Acuacu, no me acuerdo qué título era el que tiene el libro, el célebre libro de Tore Heyerdahl. Pero bueno, es que también el hombre se han tragado todo lo que les han contado los pascuenses de ahora, que no tienen nada que ver. Para que te hagas una idea, en 1868 había 100 habitantes en la isla, 111. 111. Se habían cargado a todos. Cuando se acabó el tema de la esclavitud, pues ¿qué hicieron? Para explotar, por ejemplo, los yacimientos de guano en la costa americana, pues se llevaron a los pascuenses, quisieran o no, para allá. Luego ya se pusieron en marcha los movimientos humanitarios y los que han quedado vivos hay que repatriarlos. Pero los que repatriaron, pues tenían difteria, tenían lepra, con lo cual contaminaron a todos los que había en la isla. Eso es que fue un desastre auténtico. Entonces los pascuenses que ahora no tienen ni la más remota idea de lo que fue el pasado de la isla. Los pascuenses tienen un sentido del humor también, es gente muy irónica y que te cuentan lo que piensan, que te puede apetecer más escuchar, no te puedes fiar para nada de ellos, ¿no? Fíjate lo que has contado de los árboles, esto no creo que lo sepa mucha gente, ¿no? Que en Pascua no había árboles cuando... No, y además ese énfasis que han hecho algunos antropólogos, miren ustedes, que la guerra civil, el enfrentamiento, no, es que arrancaron tantos árboles para trasladar a los moáis que bueno, pues eso supuso una desertización de la isla, pero si los pascuenses, como todo ese tipo de pueblos, son más bien pusilánimes y vaguetes, y si es que no vivían de la agricultura, vivían de la pesca, porque es lo que hacían bien y tenían todo lo que querían. Sí. Entonces nunca ha sido una tierra de cultivo. La capa fértil de Pascua, que es un terreno volcánico, pues tiene pocos centímetros de profundidad. Nunca ha podido sostener árboles altos. En donde más llega, pues llega a los 50 metros de espesor esa capa fértil. No es un terreno agrícola. No te digo que no cultivaran pues lechugas o lo que fuera, sí, pero no han vivido de cereales, ni han vivido del maíz, ni han vivido de como tantas otras culturas. No, era un complemento en su dieta, era un pueblo básicamente pescador. Qué curioso. ¿Y los moáis, Fernando, hacia dónde miraban? Pues la mayoría, quitándolos de un nao, que no recuerdo ahora cómo se llama, pues miran hacia el interior, ¿no? Que también es otra de las cosas desconcertantes de la isla de Pascua. Cuando yo leía, pues hablaba en torno a 1000. Cuando yo estuve, fue en el 90, pues estuve en esos días con Edmundo Edward, que es el encargado de los temas arqueológicos de la Polinesia francesa. Y entonces es un hombre muy interesado en Pascua y en todas esas culturas, y que hicimos una muy buena relación. Y él me dijo que había contabilizados 1006 moáis. ¿1006? Estamos hablando de una isla que tiene pues como unos 150 kilómetros cuadrados, no tiene más, que la distancia más larga en la isla, de una punta a otra, son 24 o 25 kilómetros. Estamos hablando de una isla muy pequeña, muy pobre en recursos, que en la época de mayor esplendor, pues ¿qué pudo tener? 3.000, 5.000 habitantes, como muchísimo. Y en una isla, de luego ha habido épocas en Pascua donde ha habido más moáis que habitantes. Entonces, bueno, ya es algo que te llama la atención. Luego los contemplas y te quedas ahí embobado y empiezas a mirar. No son caras, no son cabezas, son caras, nada más. La cabeza termina con las orejas y por arriba termina con la frente. No, si lo miras de perfil, lo único que ves es rostro. ¿Y ese rostro cómo es? Pues con un arco superciliar, el arco este de la frente por encima de los ojos, muy marcado y recto. Con una nariz larga, respingona, fina, con las aletas muy marcadas. Debajo unos labios finos que están un poco protruidos, un poco echados hacia adelante, como unos morritos, y con un gesto que te desconcierta, porque parece que el moai te está mirando como si fueras un gusano o un insecto, ¿no? Tiene un aire de suficiencia, y así despectivo o escéptico, y luego una enorme mandíbula de bordes muy afilados.
una mandíbula que es más ancha que la frente, con lo cual el aspecto, la unidad de frente es trapezoidal, el de esa cara. Y luego el otro es un aditamento, es un cuerpo rechoncho, con unos pectorales marcados, con un vientre abultado y un ombligo ostensible, y unos brazos raquíticos, plegados, con unas manos de dedos larguísimos, que parecen sujetar el vientre o señalar al sexo, que no existe porque se acaba y no hay. Sí, no tiene piernas, está hecho para colocarse en un au, que es un monumento que tenía relación con lo funerario, y es un muro con piedras trabajadas en ocasiones como las de los incas, que es otro elemento que ha desconcertado, pues se ha relacionado la cultura de la isla de Pascua con los incas, se ha relacionado con los egipcios, y ahora te contaré porque los colocaban sobre una piedra, una piedra soporte, que era como una aspirina, como un comprimido, y esa piedra sobre ese muro, delante de ese muro había pues un talud hecho con piedras redondas de dos tamaños diferentes, donde había huecos en los que estaban metidos huesos humanos y tal, por lo que se los vincula con algo funerario. Pero bueno, te hablaba eso de lo egipcio. Sí. Y bueno, pues el querido amigo ya desaparecido Antonio Rivera, pues era uno de los que defendían esa tesis sí. Cuando él estuvo en Pascua hace ya muchos años, en aquel libro que era Operación Rapa Nui. Sí. Entonces el fundamento de él y de otros autores es primero que en Pascua al sol le llaman Ra. Y bueno, como en Egipto. Otro día hablábamos de Akenatón, de Akenatón y hablábamos de Ra. Bueno, eso ya llama un poco la atención. Luego en los moais, que son varios centenares que están en las canteras del Rano Raraku, en diferentes grados de fabricación, muchos apenas insinuados, muchísimos más prácticamente terminados, y otros muchos terminados del todo, esperando a su traslado, y varios caídos a lo largo del camino hacia donde fueran, ¿no? Que eso es algo que me llamó mucho la atención cuando estoy ahí. Pues dentro de la cantera del Rano Raraku hay un moai con una perilla faraónica. Y luego además hay los moais, muchos de ellos, el dorso lo tienen trabajado con unos relieves, y en algunos de ellos, en torno al ceñidor, a la especie de cinturón, y por detrás pues hay algo parecido a la cruz egipcia, al anca, o a la cruz ansada, o ansata, como otros la llaman. Y bueno, claro, esos son, y además esos moais, o uno de esos moais donde que tenían esa especie de ankh en la espalda, resulta que están precisamente en una zona de la isla que se llama Anaquena. Anaquena ya incluye el ANK del ankh, y además en el mismo orden, ¿no? Piensas, sumas y el resultado está muy claro, ¿no? Y no, pues no. Anaquena quiere decir en pascua ese refugio o protección o cuidado, pero vamos, fundamentalmente refugio de Kena, que es un pájaro que es de la zona. El ankh, esa cruz egipcia que aparece en el dorso de los moais, pues es o una lazada o una representación del arco iris o de la luna, como está en otros, que para estar más separado no representa una cruz. La perilla es que la tienes en Egipto, pero la tienes en Perú, la tienes en México, la tienes en China. Esos pueblos que son más bien barbilampiños, pues la perilla ahí larga es un signo de vetustez, de vejez, de serenidad, de sabiduría y demás. Y además hay un solo moai con esa perilla. Y luego Ra, pues sabemos cómo los pascuenses llaman al sol, llaman Ra, no sabemos cómo lo escriben, porque ellos no saben cómo se escribe tampoco, cómo se escribía. Y sabemos que los egipcios lo escribían Ra, pero no sabemos cómo lo pronunciaban. Y además la diferencia es tan brutal cuando la cultura egipcia desaparece, pues cuando Cleopatra se enfrenta, pierde la batalla de Acio frente a Octavio, pero en el año 31 más o menos, antes de nuestra era. Y estamos hablando de una isla en la que todo hace suponer, la mayoría de los hallazgos y de las dataciones, que esa oleada, la llegada de ese Otumatua, pues se produjo en torno al siglo XVI o XVII.
y los restos más antiguos orgánicos que se han datado en la isla pues son del 300 y pico de esta era, y me parece que ha sido un hallazgo nada más. Pero estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Así es, Fernando Jiménez, ya veréis. Maneja perfectamente la narración. Cuando ya todos pensamos que efectivamente los egipcios habían estado en la isla de Pascua, dice, pues no, un cuerno. por esto y por esto. Bueno, pues así funciona Fernando Jiménez del Oso. Y la revista Enigmas, no me extraña que sea una de vuestras apetecidas, una de vuestras queridas revistas especializadas de estos asuntos. Menos mal que tú hablas de la revista, porque yo, como ves, soy un desastre. Hay que de promocionar mi revista a todas horas. Hay que valorarlo. Yo creo que está ahí, los lectores les gusta. Cada vez hay más lectores y yo estoy muy contento y muy satisfecho y pienso que nada basta tampoco incitarles a que la compren, ya la compren. Todo lo que tú tocas, Fernando, lo haces grande. Eso está muy bien. Pues te esperamos la semana que viene. Y me temo que vamos a seguir con los Moais, con la isla de Pascua y con... Tenemos que contar cómo los hacían y cómo los trasladaban. Y luego para qué servían y a quién representaban. Sí. Y vamos a tirar por tierra todo lo que han dicho antropólogos y arqueólogos. Que es lo que nos gusta en realidad. También. Bueno, pues vaya aventura la de Pascua, ¿verdad, Fernando? La pasada semana contigo viajábamos a Pascua, descubríamos allí tus experiencias, todo las sensaciones que recibiste, y ya empezaron a caer algunos mitos, para sorpresa de muchos oyentes, ¿no? Y yo, antes de entrar en ese tema de los maíz, querría también desmontar otro mito, que es el de las langostas. Cuando Antonio Rivera volvió de Pascua, eso le dio pie a escribir un libro que era Operación Rapa Nui, que funcionó muy bien. Pues en ese tiempo, cuando él venía por Madrid, nos veíamos, cenábamos juntos, y él me dijo, bueno, una de las cosas ahí, te aburres de comer langosta, porque es que abunda mucho y es que es más barata para... Cuando yo estuve en Pascua, el último día de mi estancia, me dieron una langosta, y yo creo que porque lloraba, yo implorando. No, que la gente no vaya esperando comer langosta, sí, que las hay, pero no tan abundantes ni mucho menos, ¿no? ¿Está muy acosada la isla de Pascua por el turismo? ¿O la distancia le permite todavía mantener ese privilegio, esa soledad? El hecho de que los vuelos estén limitados a uno a la semana, y que bueno, que primero hay que ir a Chile y luego después de Chile pegar ese salto que son 3.000 y pico kilómetros, eso ya hace que el viaje sea caro por una parte, y luego que la isla tenga una infraestructura turística y hotelera pues escasa. No hay sitio afortunadamente para mucho turismo. Hay mucho turismo pero que se va renovando, es decir, van unos, vienen otros y se mantiene un nivel constante, pero no muchos, hay bastantes norteamericanos y los europeos pues ya empiezan a ir con alguna frecuencia por ahí, pero eso permite que la isla siga conservando muchos de sus encantos, ¿no? Aunque la población pues ya no tenga nada que ver con la población autóctona y sea pues la población de la Polinesia y de las Islas Marquesas, han ido muchos allí. Entonces, bueno, tiene el encanto que puedan tener pues esas islas, estas menos paradisíacas, no hay palmeras ni esas cosas, algunas que han plantado, pero que están un poco raquíticas, pero sigue siendo una isla mágica, sugerente. Hay varias islas, ya otro día hablaremos de Menorca, que está ahí a mano y es una isla fascinante en muchos aspectos, en muchos, ¿no? Sí, tremendamente interesante. Sí. Y bueno, pero por otras características distintas. La de Pascua, como hemos hablado estas semanas de atrás, tiene un encanto fundamental que es el de acumular muchos misterios en pocos kilómetros cuadrados, ¿no? Sí, no hay palmeral, pero tenemos un bosque inmenso de moáis, como tú bien nos decías la semana pasada, más de 1000, ¿no? Yo recuerdo con el que llevaba, en aquella época, te estoy hablando hace ya unos cuantos años, el que llevaba el director de la arqueología y de los restos autóctonos de la Polinesia francesa, este hombre me dijo que había contado 1006 moáis. 1006 moáis en ese momento. No sé si se habrá descubierto alguno más, teniendo en cuenta eso, como comentábamos,
pues ha habido épocas en las que la isla contaba con poco más de 100 habitantes, pues no deja de ser sorprendente, ¿no? Ese es uno de los misterios. ¿Por qué tantas de esas esculturas en una isla? En una isla tan pequeña, con todo en contra para hacer tantas esculturas que son todas no exactamente iguales porque están hechas por distintas manos, pero que coinciden en lo esencial. Y ese es uno de los temas, porque los antropólogos, por ejemplo Campbell, que fue uno de los que vivió allí y más estudió a fondo la isla de Pascua, él estaba convencido de que eran representaciones de los akiris, de los monarcas de la isla. Ahora entraremos en eso. Pero cuando uno va sin prejuicios, que es como se debe ir a estos lugares, lo que ves es que todos son iguales en lo esencial. Es decir, ¿qué es lo que puede definir a un rostro que no, en este caso no tiene ojos? Pues el arco superciliar, la nariz, la boca, el mentón, y en eso todos coinciden. Luego puede haber pequeños rasgos diferenciales, que es en lo que se basan pues algunos arqueólogos y antropólogos como Campbell, para decir que eran retratos porque todos son diferentes. Y no, mi tesis y la de otros no es esa. Son unos rasgos que definen a un solo personaje. Tú te coges en la variada iconografía que hay de Jesús, y en cuanto aparece un ser con un hombre de unos 30 o 30 y tantos años, sí, con el pelo largo, con un rostro noble, con barba y vestido con una túnica, es que nada falta te diga nada, lo identificas exactamente con Jesús. Sí. Y ha estado representado por miles y miles de artistas y cada uno lo ha hecho diferente, con matices diferentes, pero esos rasgos te permiten identificarlo. Con los cuales pasa exactamente igual. En mi opinión no están representando a personajes concretos, y mucho menos a los akiris, a los monarcas. Y ahora te voy a explicar, y a ti y a los oyentes, por qué pienso yo eso. Campbell, que insisto es uno de los que más lo estudió, hombre, es para justificar que hubiera tantos moais en la isla, entendía que no podía haber tantos caciques, tantos akiris. Entonces el hombre daba unas explicaciones. Bueno, es que no solo representaban a los akiris, también representaban a los primogénitos, también representaban a los jefes de los clanes, también representaban a los vencedores de los torneos de los hombres pájaros, también representaban a los ganadores de juegos deportivos, a los mejores pescadores, a los mejores escritores de rongo rongo, a los mejores cantores, pero bueno, sí, representaban a todo el mundo. Daba la cuestión de cuento la pintura. Eso es un contrasentido. Como un akiri, como un rey, un monarca de la isla o un gran jefe de clan va a consentir que toda esa serie de personajes secundarios tengan la misma representación que él, no se le dé la misma importancia. Y luego la posición, ¿no?, de las estatuas, que también es muy sugerente. Sí, no sé, hablamos el otro día de su integración en un conjunto, en el Au, el conjunto Au Moai, que es el Moai colocado sobre una piedra, la piedra de asiento, la Papa Ebe, y esta a su vez sobre un muro, que en ocasiones, en varios de esos Aus, es exactamente igual que los muros incas. Tienen la misma característica, están abombadas las piedras y encajan con diferentes ángulos. Que ahora hablamos de eso, pero te iba a dar otra razón por la que no pueden ser akiris o reyes, y es que es la cantera principal de la isla, en la ladera del volcán Rano Raraku. Es que hay centenares de ellas en diferentes grados de acabado, algunas apenas bosquejadas en la piedra, otras prácticamente terminadas, y otras terminadas, y otras por el camino, por donde iban a ir tiradas en el suelo. Algo me pasó allí que interrumpió el trabajo de repente, algo que no sabemos qué fue lo que es. Los que estaban ahí echaron a correr y dejaron su tarea. Pero solo el hecho de que haya en esa ladera varios centenares de moais en diferentes grados de tallado, y que además no es un trabajo fácil, pues la gente piensa que bueno, la piedra volcánica pues no, es relativamente blanda en la superficie, en cuanto penetras un poco es muy dura, y más si la tienes que trabajar con
con una piedra redonda, ¿no? Con un toqui de basalto, no es un trabajo enorme. Y estaban en esa cantera, que era una auténtica fábrica de moáis, había varios centenares en diferentes momentos de su acabado. ¿Qué pasa? Que estaban haciendo los monumentos o las efigies de los caciques antes de que nacieran y antes de que se murieran, para varias generaciones futuras. Esa es la mejor explicación. Es totalmente absurdo. Sí. Y luego algo importante, y es que esos moáis están en la isla, como comentábamos, me preguntabas el otro día, mirando hacia el interior. Sí. Excepto los de un grupo, los de un conjunto de Tosau, que no sé si es el de Anaquena o cuál de estos grupos, todos los demás están mirando hacia el interior, como si en vez de defender la isla espiritualmente, o llámalo como quieras, de los visitantes, lo que no tenía sentido, porque los pascuenses se consideraban los únicos en el mundo. Por eso llamaban a su isla el ombligo del mundo. ¿De quién le iban a defender? No tiene sentido. Estaban mirando hacia el interior como si estuvieran suministrando ese maná al que aluden las tradiciones de los pascuenses. Y a mí me da la impresión de que ese moai del que hablábamos el otro día, que está inacabado, pero muy avanzado, con 22 metros de altura y con un peso de varios cientos de toneladas, que vendría a ser algo así como el eje probablemente central de todo ese conjunto de moáis que miraban hacia el centro. Cosa que probablemente en el medio, me da a mí esa impresión, es una mera hipótesis. O sea que faltó rematar la obra. Sí, algo lo interrumpió de repente, sí. Pero esa interrupción ha servido para plantear varias incógnitas. Una de ellas es que los moáis que están abandonados a medio camino, es decir, ya fuera de la ladera del Ranu Ranaku, fuera de la cantera, y ya camino del lugar donde se iban a ser colocados, están derrumbados boca abajo. Es decir, los trasladaban boca abajo. Y si tú ves un moai, ves que la superficie posterior, la espalda, es prácticamente lisa. Sin embargo, el anverso, la cara del moai es una cara llena de accidentes, la frente, la gran nariz, el mentón. Si los trasladaran con rodillos, lo habrían hecho al revés. Sí, vamos a hablar de leyenda. ¿Hay alguna leyenda en torno a los moáis? Algo como que es imposible mirarlos porque si no una desgracia caerá sobre ti, porque siempre se comenta eso, ¿no? No, lo que pasa es que, yo creo que habría que prestar un poco más de atención a lo que hay en la isla. Moai es un término que simplemente significa estatua o escultura. Sí. Los moáis a los que aludimos, a los de piedra, son los moai maea. Pero es que luego hay otros moáis típicos de esa región, que son los moai cava cava, y esos están representando espíritus. Si esos están representando espíritus, ¿por qué los otros moáis no van a estar representando también lo mismo? Además, cuando se da la circunstancia de que esos moai cava cava, yo tengo un espléndido en casa que me traje, no de Pascua, sino de un certamen de artesanía que hubo en Santiago de Chile, y me lo traje de un artesano pascuense que lo había labrado en madera vieja, no era madera de toromiro, no es, pero sí una madera vieja que él conservaba y es una preciosidad. Todos son muy parecidos, son seres esqueléticos, cava quiere decir costillas, porque se les ven todas las costillas, con el vientre hundido, con perilla, que el otro día hablábamos con unos ojos saltones y con una cara de sardónica y de mala uva, que según la tradición era la representación de los aku-aku, de los espíritus de la isla, que venían a ser como demonios encargados de custodiar los secretos de la isla, de custodiar los escondrijos donde se guardaban las tablillas de escritura, los encargados de custodiar los enterramientos colectivos, pero al mismo tiempo eran maléficos y eran vengativos y eran irónicos y eran diablillos en un sentido, pues no excesivamente malo de la palabra. Entonces un escultor pues sorprendió a dos de estos espíritus, de estos aku-aku dormidos, y entonces él aprovechó para quedárselos, estuvo observando mucho rato para quedarse con sus rasgos. Y pues los aku-aku, los espíritus, se despertaron. Ellos, cuando les ve la gente, toman una forma
distinta, toman la forma de personas para así pasar desapercibidos. Sí. O sea, puedes estar en Pascua y cruzarte con una cuacu y no saberlo, porque tiene un aspecto normal. Entonces, bueno, le fueron acosando y todo eso en diferentes momentos de su camino para ver si les había visto o no, ¿no? Y él no cayó en la trampa. Pero luego, en cuanto llegó a casa, los representó, los esculpió en madera. Y esos Moai Cava Cava son espíritus infernales, pero poquito infernales. Sí. Son, bueno, malvadillos. Diabluelos. Sí. Y de la misma manera que están representando a un solo tipo de entidades espirituales, estas de carácter negativo, lo lógico es pensar que los Moais, Maea, los otros Moais, estén representando también fuerzas espirituales, sean algo simbólico, y que de un carácter probablemente benéfico, ¿no? Qué cantidad de misterios en tan pequeño territorio. Sí, uno de esos es, bueno, ¿qué son realmente? Yo descarto rotundamente que sean retratos, pienso que son ese tipo de entidades. Luego además hay otro elemento, ¿no? Cuando se habla del traslado de los Moais, y bueno, que muchos pesan bastantes toneladas, ¿no? Pero bueno, 12, 14 toneladas es una media aceptable. Bueno, mover eso en una isla que, como comentábamos el otro día, no tiene árboles. Los hubo, pero desaparecieron hace 1500 años. Pues tenía algunos arbolillos, tendría... ¿Cómo los trasladaban? Yo pienso que lo hacían con trineos de madera que valían para trasladar muchos. Pero hay de todo tipo de hipótesis, y algunas, cuando las analizas, hechas por arqueólogos o antropólogos, dicen, pero este hombre es que no sabe nada de física, ¿no? Porque una de las teorías más aceptadas es que los trasladaban con una horquilla en forma de Y, apoyada en el suelo y en la garganta del Moai. Y entonces, bueno, pues hacían bascular ese Moai apoyado en de una forma más o menos inestable, apoyado en esa Y de madera. Claro, en el momento que has pasado la vertical, el Moai va de narices contra el suelo. Entonces, es posible que hicieran eso, pero sirviéndose además de un pequeño caballete en el que dejar de reposar la frente, el surco nasofrontal del Moai, mientras cambiaban esa Y de posición para volver a hacer. Es un tema que tiene diversas soluciones y ninguna de ellas totalmente satisfactoria. Pues son nuestros queridos Moais, a los que a partir de hoy ya les tenemos especial cariño aquí en La Rosa de los Vientos, en estos enigmas que propone el doctor Fernando Jiménez del Oso, como fíjate la escritura Rongo Rongo, anda que no tiene sus comentarios. Pues todos, eso es un rompecabezas. ¿Tú tienes escritura Rongo Rongo? No tengo escritura Rongo Rongo. He tenido el privilegio de tener, porque tablillas Rongo Rongo, no sé si tenemos tiempo todavía para hablar de las tablillas. Pues damos algún apunte y ya hacemos la promesa a nuestros oyentes de dedicar un buen programa a la escritura Rongo Rongo. Pues yo te diría que es uno de los enigmas más inquietantes y más desconcertantes todavía que el de los Moais, que son una serie de tablillas con una escritura auténtica, en una isla como Pascua. No tiene sentido. En una cultura así, en un ámbito tan cerrado, es que no se desarrolla una escritura, porque estás hablando a voces y te oye el otro. Sí. No hay necesidad de comunicarse. Sí. Y además en todo este tipo de pueblos lo que cuenta es la tradición oral. Sí. Pues como ha pasado con otros muchos. Sí. Escribir y leer, pues aparte de que no tendría por qué haber escritura en las circunstancias así, en otros países que la ha habido, en tiempos pasados eso estaba limitado a una élite, a muy pocos. La gente, el conocimiento de las historias las transmitían oralmente, ¿no? Aparte de eso, de lo absurdo que es la existencia de esa escritura allí, perdida en mitad del Pacífico, es que bueno, eso está ligado a ese Otumatúa legendario que llegó de un continente o de una isla que se hundía, y a algo desconcertante, que es que no hay, ni en toda América ni en toda Polinesia hay rastros de una escritura similar. Solo los hay en una cultura del otro lado del mundo que desapareció hace 3.800 años. ¿Una por la zona de Pakistán? Sí, pero os lo dejo ahí para crear un poco de suspense. Vamos a emplazar a nuestros amigos oyentes a ese programa, un programa donde vamos a enlazar la escritura de la era de Pascua con una enigmática que Fernando Jiménez del Oso descubrió en los territorios lejanos. Ojalá hubiera sido el descubridor, estaba ya descubierta, pero fue uno de los motivos que me llevó a Pakistán. Sí. La escritura
Rongo Rongo y La búsqueda del unicornio. La búsqueda del unicornio. Atención a esto, lo contaremos en breve. Serán en Los Enigmas de Fernando Jiménez de los. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Gracias, tía.